Buenas tardes. Hoy nos encontramos con el doctorante Uri Márquez Mendoza, que nos hablará sobre el artículo de Gustavo Bueno nominado El padre Feijó y su siglo, eh, artículo que antes fue una ponencia presentada en el simposio celebrado en la Universidad de Oviedo en el año de 1964. Y bueno, sin más, dejamos a nuestro estimado Uri para que nos comente este artículo. Muchas gracias. Sí, el artículo en realidad es muy breve y muy conciso, porque lo que busca aquí Gustavo Bueno en pocas páginas es básicamente demarcar los límites conceptuales de lo que podremos denominar ensayo, ¿no? Él señala que su intención es básicamente construir este concepto de ensayo que desde la crítica literaria no se ha podido definir o ha quedado en indefinición. Y esto es sobre todo porque rebasa los linderos de la propia nociología literaria. Y bueno, para ello se basa en argumentos que podremos calificar como relaciones apotéticas, fundamentadas en un concepto que él en especial acuña para este escrito, que es el de conciencia lingüística originaria. Este concepto lo va a identificar como un punto de contacto entre dos pares, dos binomios interesantes, que son la teoría o el concepto teoría y lo que se llama lengua nacional. Identificando el aspecto de lengua nacional o lenguaje nacional que no es lo mismo, pero digamos aquí lo utiliza de manera indiferente para referirse a ese campo tan extenso que ahora sí la nociología literaria identifica como ensayo, ¿no? Es decir, el aspecto no solamente estético y sintáctico y semántico que constituye el ensayo, ¿no? Sino también el nodo específicamente lingüístico que abarca, ¿no? Es decir, el campo global del el ensayo, ¿no? Y es en esta intersección entre teoría, en su sentido, podríamos afirmarlo formal, científico, con respecto al otro, que es el de lenguaje nacional, donde el ensayo surge como un producto, ¿no? De estas relaciones, ¿no? Repito que él considera como conciencias, como un punto originario en la conciencia lingüística originaria, ¿no? Y bueno, para él toda conciencia lingüística es en efecto conciencia individual, no colectiva, ¿no? Entonces no podremos tampoco comprender ese término en términos colectivos, ¿no? Sin caer en una falacia. Eh, para él, el ensayo primero es un producto lógico, ¿no? Y este producto lógico tiene, en efecto, en efecto se ensancha históricamente, pero surge, ¿no? A través de esta dupla que comentaba, ¿no? De este binomio. Para él son dos clases lógicas, ¿no? Completamente distintas, cada una autónoma. Y bueno, él a lo largo del escrito también utiliza el término esferas, digamos en un sentido metafórico para referirse a los cierres categoriales que tiene cada clase lógica, ¿no? Bueno, en este caso las dos que mencionaba, ¿no? Que es teoría y y lenguaje nacional, ¿no? Un ensayo se expresa en un lenguaje nacional, ¿por qué? Porque está dirigido a un vulgo, ¿no? A un vulgus, a un pueblo, es decir, a un conjunto de lectores que no necesariamente adscriben una determinada teoría, ¿no? Es decir, no son gente culta, como se decía antiguamente, tampoco son científicos, ¿no? Y sin embargo, el ensayo retoma algunos elementos de esta construcción nociológica específica, que, repito, tiene su esfera independiente, autónoma y su propio cierre categorial, que es lo que permite el progreso de esa determinada disciplina, y por lo tanto también un despegue de lo que puede ser el lenguaje nacional, los conceptos del lenguaje nacional fincados en el lenguaje natural. Aquí hago una precisión porque el lenguaje nacional también se refiere a esto, al lenguaje natural, es decir, al lenguaje cotidiano que usamos todos, ¿no? Pero el lenguaje propiamente teórico o teorético, por mucho rebasa esta condición, ¿no? ¿Por qué? Porque en el progreso de cada disciplina, no solamente se supera esta condición de cotidianidad en el lenguaje a través de los tecnicismos, porque a la vez cada tecnicismo desborda en sí misma la realidad, la descompone
teóricamente el científico hace eso, descomponerla y complejizarla, ¿no? Y al complejizarla, desborda los propios conceptos cotidianos, ¿no? Inclusive los hace, en esta tensión los hace un tanto contradictorios. eh, bueno, podríamos decirlo que en suma es un proceso dialéctico, ¿no? Pero sí, es eso, ¿no? Los hace contradictorios, eh, difíciles de comprender, inclusive para bueno, para el vulgo, ¿no? Porque no hay tropos ni términos literales que nos puedan este, em, nos pueden dar ese mensaje directo, ¿no? De una concepción teórica en específico y de los problemas teóricos que encarna, ¿no? Una determinada disciplina, ¿no? Bueno, en este sentido, vemos que el ensayo es un producto de eso, ¿no? Tiene que estar ubicado en ese sentido para Gustavo Bueno, ¿no? Entre lo que puede ser un elemento del lenguaje natural propiamente, pero a la vez no, ¿no? Es decir, en la contradicción, ¿no? A la vez también tiene que ser partícipe de los problemas que significan y de la conciencia que significa el tecnicismo en cada cierre categorial, ¿no? El desbordamiento de cada concepto de la propia realidad, ¿no? Y la complejización que tiene, ¿no? Con todo y la contradicción, ¿no? Claro que esto en términos cotidianos podría ser absurdo, ¿no? Porque este, no se comprende, ¿no? Pero si lo pensamos en términos de la teorética, sí, porque, bueno, pongamos por ejemplo el caso de un caso hipotético de reducción algebraica, ¿no? Donde se examinan cálculos complejos para una determinada área de ingeniería, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá haya un progreso, un avance. ¿Por qué? Porque se transgreden esos límites conceptuales que se están trazando dentro de la propia disciplina de ingeniería, ¿no? Entonces, se expresan pues a través de cálculos, ¿no? No a través del lenguaje natural. Pero cuando hablamos de ensayo, sí, ¿no? Porque necesariamente está atravesado por el lenguaje nacional, es decir, lo que también nos hace pensar en que determinadas tecnologías a través de la sintaxis y la semántica, en un lenguaje como el español, el italiano, el francés, el alemán, etcétera, expresa también un límite para cada coordenado, para cada coordenada geográfica en donde se elabora un ensayo, ¿no? Es decir, eh, si bien la parte teórica es en este sentido universal, porque no puede ser equiparada al lenguaje natural, en cambio, el otro sí, ¿no? El otro no es universal, pero sí está limitado digamos, por el dispositivo conceptual de cada coordenada geográfica en la que se elabora un ensayo, ¿no? Pensemos en los essays de Montaigne, ¿no? Que es el ejemplo que él coloca, ¿no? Frente al teatro crítico de Feijó, que es otro producto claro, no del siglo XVI, sino del siglo XVIII, pero en español, ¿no? Y que a su vez expresa las problemáticas inherentemente sujetas a las coordenadas del pensamiento filosófico hispano y también ontológico y epistemológico de esa región, ¿no? Lo mismo para otros países, ¿no? Y cada uno aportando, ¿no? Esa es la cualidad del ensayo, ¿no? Que en su limitación aporta pues algunos elementos conceptuales que otros idiomas no van a permitir, ¿no? Por lo mismo de que está sujeta a la sintaxis y a la semántica de cada idioma, ¿no? Sin embargo, el punto en común es esto, la cuestión temática, teórica que maneja el ensayo, ¿no? Bueno, y hablando de esto, de la conciencia lingüística originaria como el punto de contacto, y siendo que se considera siempre como conciencia individual, bueno, es interesante que aquí Gustavo Bueno sugiere una sinonimia para los que gusten de leer el artículo completo, porque es sugerente entre conciencia lingüística originaria y sentido común, porque este es el punto en contacto entre teorética y lenguaje nacional, ¿no? Aunque existe la contradicción, eso no el líder no implica la negación ontológica lo que podríamos llamar sentido común, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la base en la que se sostiene
la coherencia sintáctico-semántica, no solo del ensayo, ¿no? Sino también de un producto científico, ¿no? Y bueno, para ello tenemos que pensar también que el ensayo tiene que lidiar con esta cuestión, ¿no? Por en el centro, él ubica el sentido común, ¿no? Es decir, esa conciencia lingüística originaria, pero a la vez el conjunto de tecnicismos y las teorías que cada esfera nociológica comparte y a su vez supera, ¿no? En su complejidad, en su desarrollo complejo, ¿no? Es el ensayo no una cuestión que solamente retome de una esfera nociológica, ¿no? De un saber específico, ponía por caso el de ingeniería, ¿no? Sino que el objetivo del ensayo es hacer partícipe a muchas esferas que son en sí independientes, autónomas. Es decir, un buen ensayista debe ser capaz de conocer de biología, conocer de cálculo, conocer de medicina. ¿Por qué? Porque aunque cada esfera es autónoma y desarrolla su propio, su propio desarrollo dialéctico, ¿no? Es decir, su conocimiento complejo, que no está, que no es unitario con respecto a los otros. El ensayo lo que te permite es eso, ¿no? No la unidad, sino tengo toda la complejidad de desarrollos nociológicos de distintas áreas. Ahora busco, a partir del sentido común, un punto y una problemática, parte de una hipótesis, porque esto es importantísimo para el ensayo, algo que comparte con el elemento de un escrito científico es la hipótesis, ¿no? En el ensayo también se plantea una hipótesis, una pregunta, y a partir de ahí y del desarrollo de cada esfera, del conocimiento y la conciencia de la complejidad de cada esfera nociológica, en tu lenguaje nacional, elaboras un producto, este, pues dirigido al sentido común del vulgo, ¿no? Esto es lo que podríamos considerar ensayo, básicamente, ¿no? Gustavo Bueno nos habla de que ha habido a lo largo de la historia dos perspectivas eh, que han compartido largamente la definición de ensayo, pero que no son claras frente a lo que bueno, frente a lo que estamos señalando, que es básicamente la perspectiva epistemológica y la perspectiva sociológica, ¿no? Y no son claras porque cada una te lleva a una formalización en específico. La epistemológica te lleva básicamente a la dupla de lo correcto e incorrecto, ¿no? De lo correcto y el error, que se puede expresar en la superioridad de la teoría o del lenguaje teórico sobre el lenguaje natural. Aspecto que muchas veces enajenó a los fisicalistas, por ejemplo, en filosofía, gente como Carnap, que se empeñaba en verlo todo desde en un aspecto lógico. Entonces había un carácter de formalización de toda entidad conceptual en fórmulas lógicas, ¿no? Que pudieron reflejar lo que exactamente ocurría en el lenguaje natural, ¿no? En el lenguaje nacional. Este punto de vista aparece justamente porque se pensaba que, bueno, que tal vez algunos sectores todavía lo comparten, ¿no? De que el lenguaje científico es en suma superior al lenguaje natural, ¿no? Y el segundo punto de vista es el sociológico. Ese, por el contrario, parte de lo que pues en la antigüedad se llamaban sermones. Gustavo Bueno les llama las cuestiones libertales, porque pues en efecto somos partícipes, somos seres sociales y somos partícipes de este lenguaje en común, pero es un lenguaje eminentemente moral, porque históricamente se ha constituido así, es decir, que básicamente adquiere sentido por una conciencia práctica y una distinción entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y las significaciones, bueno, las significaciones que parten de este lenguaje moral presiden a esa conciencia práctica, ¿no? Entonces, desde este punto de vista sociológico, eh, no se plantea una superioridad ni una inferioridad, pero es formalista porque digamos que al poner en el centro las problemáticas del lenguaje natural, o sea, del lenguaje nacional como
o como un lenguaje moral, solamente se anclan en ese sentido, ¿no? En ese aspecto, y sí no logran columbrar, ¿no? Todo lo que es el aporte que puede acarrear un tecnicismo o un lenguaje teórico en el lenguaje natural, ¿no? Es decir, las transformaciones que se dan históricamente en el léxico a partir del lenguaje técnico, ¿no? Ejemplos muy claros son átomo, ¿no? Que es el que hace 100 años hubiese sido impensable, ¿no? Hoy en día se utiliza de manera muy común, ¿no? Conciencia, inconsciencia, términos que son muy ambiguos, pero que parten también de un ensayo técnico específicamente del psicoanálisis. Este, y bueno, sí, como esos ha habido muchos otros conceptos, ¿no? Los anglicismos son otro ejemplo de ese imperio tecnicista en el léxico natural, ¿no? Pero, digamos, es parte de una transformación léxica, ¿no? Que también se va dando históricamente por este punto de vista sociológico, ¿no? Entonces, al no tomar en cuenta este aspecto de las transformaciones léxicas, pues también el punto de vista sociológico puede ser solamente aceptado a medias, ¿no? Entonces, volviendo a lo que comentaba, Gustavo Bueno precisa básicamente esta cuestión del ensayo como eso, ¿no? Como un producto que toma como hipótesis, la complejidad de las distintas esferas nociológicas, a partir de expresar a través del lenguaje de cada país, ¿no? Em, bueno, mm, yo creo que hasta ahí podría terminar. Básicamente es un resumen, ¿no? De esto, es, digamos, el asunto central, ¿no? Ujú. Perfecto, estimado Uri, muchas gracias por tu exposición. Yo solamente agregaría algo muy breve que para Bueno, el ensayo implica una operación intrínseca de la analogía, analogía entre diferentes esferas categoriales, ¿no? Dados un procedimiento específico que se da en el ensayo. Y como tú bien dices, ¿no? Lo interesante del ensayo es que, digamos, se define de una forma distributiva, como esa analogía entre categorías que se van correlacionando y permiten la objetivación gráfica de un ensayo. Pero es interesante porque el ensayo también es atributivo, dadas los posicionamientos nacionales o del pueblo en el que se relaciona, ¿no? Entonces, ahí se encuentra la relación entre posicionamientos distributivos y atributivos que permiten comprender de una forma compleja lo que es el concepto de ensayo. Y bueno, pues sin más, agradecemos al doctorante Uri por su excelente exposición y pues hasta el siguiente artículo de Bueno, ¿no? Muchas Gracias. gracias, Uri.